Hare Krishna. Muy bien, parece. Bueno, ¿me pueden avisar si se escucha por el chat? A ver. Mm. ¿Me pueden escuchar bien? Hare Krishna, Chitra Prabhu. Reverencias. Bueno, me imagino que pueden escuchar, así que vamos a comenzar con las oraciones. Mangala Charana. Bien, ahí me confirman que se escucha bien. Gracias, Laura. Om Ajnana-timirandasya Dhyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangulangayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanshitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gokulananda Das. Estoy transmitiendo desde el templo de la ciudad de Chicago. Quería agradecer a los organizadores, principalmente a Chitrak Prabhu por invitarme y también a Nita y Gora Ananda por encargarse de toda la parte técnica para la transmisión y bueno, y a toda la junta directiva de ISKCON Buenos Aires. Y por supuesto a todos los Vaishnavas y Vaishnavis y devotos y amigos que están escuchando o que van a escuchar esta charla. El verso que hoy nos toca es del capítulo 3 del Bhagavad Gita, el texto 34. El capítulo 3 se titula el Karma Yoga y se estuvo básicamente tratando el tema de cómo las actividades o el karma tienen sus correspondientes reacciones que hacen que desde la perspectiva de los Vedas, el alma espiritual, las personas continúen en el ciclo del samsara o el nacimiento y la muerte y
toda la idea del karma yoga es cómo liberar al, a las personas, a las almas de ese ciclo. Claro, eso es, si alguien no conoce ese tema, puede leer, hay unos libros que se pueden conseguir escribiendo ahí con Buenos Aires, que explican acerca del karma, la reencarnación, y el mismo Bhagavad Gita en la introducción habla de ese tema, pero básicamente en, la, en el paradigma védico, el paradigma de las escrituras milenarias de la India, se explica que tenemos una relación eterna con Dios y por una razón u otra estamos ahora en el ámbito material y no estamos viviendo esa relación a pleno. Entonces estamos buscando la satisfacción por medio de otros tipos de relaciones, ya sea con objetos o con personas. Y entonces la historia de cada uno de nosotros, de los seres vivos, es esa búsqueda por esa satisfacción que se deriva ya sea de los diferentes tipos de relaciones que terminan, como se ve a través de la historia, de películas, de canciones, suelen terminar muchas veces en frustraciones y otras veces insatisfacción. Muy rara vez hay plena satisfacción en las relaciones y en la búsqueda de la felicidad. Entonces, este paradigma védico, este conocimiento milenario de la India, reconoce que todos estamos buscando felicidad o algún tipo de satisfacción y admite que no se puede encontrar en realidad en el plano de la materia o en el plano físico, debido a que nosotros por constitución somos más que materia, sino que somos almas espirituales pasando por experiencias en en el mundo, lo que le llaman el mundo material. Entonces hay muchos conceptos que por ahí se manejan, o muchas terminologías, pero todas ellas son para explicar básicamente que existen las almas que buscan felicidad y la pueden buscar, ya sea en la materia o en el espíritu. Si la buscan en la materia, la felicidad es efímera y se les escapa de las manos constantemente, es como una fantasmagoría. Y si la buscan en la espiritualidad, ahí se encuentra una satisfacción que puede ir incrementando en diferentes niveles, que incrementa a medida que el practicante avanza. La manera de lograr la búsqueda de la satisfacción por medio de la espiritualidad se denomina yoga, o vincularse con el Supremo, aquellas prácticas que nos vinculan con el Supremo o con la espiritualidad. Y esos métodos se conocen como yoga. Y el Bhagavad Gita, el texto que estamos leyendo, cada capítulo trata de un tipo diferente de yoga. Por ejemplo, en el capítulo 1 se llama Vishada Yoga, que es el yoga de la lamentación. Entonces explica cómo los seres vivos, cuando buscan esa satisfacción o felicidad y no la encuentran en la materia, se frustran y puede que debido a esa insatisfacción traten de buscar en otro lado la felicidad, y cuando lo hacen con la espiritualidad se llama Vishada Yoga, o la vinculación con lo espiritual por medio del sufrimiento, por medio de la aflicción. Es como un empuje, digamos, un lado positivo de ver las vicisitudes que nos presenta la vida, los problemas, las dificultades, como estas pueden servir muchas veces, como hay en ejemplos incluso de santos en el cristianismo, como San Francisco de Asís, que
él en un momento de mucha frustración y sufrimiento después de la guerra, encontró un significado en lo espiritual. Entonces, Vijaya Yoga encontró por medio de la decepción, encontró un camino espiritual. Entonces, hasta eso puede ser un yoga. Hasta los mismos problemas que enfrentamos en la vida se pueden utilizar como yoga. Y es el caso del orador, del personaje principal del Bhagavad Gita, que es Arjuna, que pasa por una situación de desconcierto, de aflicción, y se conecta con Krishna debido a esa aflicción. Y Krishna lo instruye. Krishna hace el rol del maestro espiritual, y en el Gita mismo él se revela como esa suprema felicidad o ese ser supremo que puede brindarla. Y ya a esta altura, en este capítulo, estamos con el yoga de la actividad, o el yoga, cómo vincularse con Dios por medio de la actividad. Y llegado a este texto, que es el 34, se discutió que antes que es mejor realizar las actividades y vincularlas con el Supremo que renunciar a todo y dedicarse a una espiritualidad quizás falsa, en el sentido de que se pudo utilizar el escape de las responsabilidades del mundo como una excusa para buscar lo espiritual, pero si uno no está preparado para eso, no va a practicar espiritualidad, va a dejar todo y se va a dedicar a otra cosa que puede ser la vagancia o a una pseudo espiritualidad. Pero no se recomienda, a menos que uno sea una persona que tenga un avance espiritual muy grande y puede ocupar todo su tiempo, las 24 horas del día, en vincularse en la espiritualidad, en la meditación, lo cual es muy raro. Por eso necesitamos actividades, y ahí es donde entra la relevancia del Karma Yoga, que es un proceso para todas las personas que quieran vincularse con Dios, con la espiritualidad, y quieren hacerlo de una manera práctica, sin dejar sus trabajos, sus actividades, su familia, etc. Y eso es este capítulo. Entonces habla de no dejar las actividades prematuramente, sino crecer espiritualmente por medio de la responsabilidad y del trabajo, ofreciéndolo a Dios. La conclusión que se dio, les voy a compartir pantalla, el verso anterior a este 34 que dio una conclusión, fue el 3:30, que allí se concluyó que si se entregan todas las actividades, a ver, se los comparto para... Este es el 3:30, que explica que si ofrecemos todas las actividades a Krishna, Mai Sarvani Karmani, pensando en Dios mientras se realizan esas actividades y libres del deseo de ganancia, y que es Nirashir, que sería como un cajero que trabaja y recibe el dinero, pero sabe que no es suyo, ¿no? Ese dinero no lo cuenta como suyo, sino que lo hace para cumplir con su deber simplemente. Entonces no tiene sentido de posición, nirmama. Y lo hace, realiza su trabajo, aunque a veces esté cansado, tenga sueño, sea difícil, haya obstáculos, aún así esa persona continúa con su trabajo. Esa es la actitud del Karma Yoga, es tener una mentalidad de ir adelante con las actividades de uno a pesar de las dificultades, porque son nuestra ofrenda a Dios. Y los resultados de esas actividades entendemos que son para Dios y no son para nosotros, y claro que se utilizan de manera práctica, pero hay una comprensión filosófica tal como la de un cajero que
tiene todo guarda todo el dinero y no tiene ninguna duda de que ese no es su dinero, a pesar que su trabajo constantemente se trata de guardar ese dinero en la caja. En los textos siguientes se dio el resultado de practicar ese karma yoga o esas actividades ofreciendo todo a Krishna. El resultado es que uno se libera de lo que se conoce como el cautiverio de las acciones fructivas, que significa que uno se libera de el ciclo, o sea que uno puede volver con Dios, se libera del ciclo de nacimientos y muertes, del samsara, karma bandha se le llama también, a las ataduras del karma, que toman diferentes formas en cada individuo, incluso hay karma a nivel nación, a nivel planeta. Todo eso, el servicio devocional o el karma yoga, digamos, corta o elimina todos esos vínculos de la actividad con esos resultados, de tal manera que uno no tiene que volver a nacer debido al karma. Y un ejemplo que siempre se da es, por ejemplo, si Prabhupada daba el ejemplo en las guerras, que a veces los soldados tienen que lamentablemente tienen que pelear contra otros y matar, pero eso no les genera una reacción, o sea, no tienen que ir a la cárcel por hacer esas actividades porque están bajo la orden del gobierno, pero cuando un soldado mata en la calle a un civil, debe ir a la cárcel porque esa acción genera una reacción, es penalizada. Pero cuando uno actúa bajo órdenes del gobierno no es penalizada la acción. Claro que ese no es un ejemplo espiritual, pero es un ejemplo de cómo funciona en el plano del deber y de las leyes. Y así también existen leyes cósmicas. Entonces, los textos 31 y 32 explicaron el resultado de seguir y no seguir o de practicar o no practicar el karma yoga para un practicante espiritual. Si lo practica, va avanzando y va acercándose más a la meta de amar a Dios y encontrar satisfacción en el plano espiritual. Y si no sigue esa línea de karma yoga, se tiene que encontrar de la misma forma como un soldado que mata fuera de la ley, se tiene que encontrar con todas las diferentes complicaciones que se le van a venir por actuar, digamos, de una manera irresponsable. Entonces, a nivel espiritual, cuando las actividades no se hacen con amor hacia Dios, o sea, no tienen un beneficio espiritual. Entonces, el texto 33 explicó que, de todos modos, como estamos obligados a actuar y a realizar actividades, no podemos evitar tanto las actividades como las tendencias a cometer actividades prohibidas. Es muy difícil de evitarlos. Se explica en Nigraha Kim Karishyati, que no se puede lograr nada con la represión. Es decir, que si uno tiene una tendencia a desobedecer, por ejemplo, a robar, esa tendencia está arraigada y por más que le digan que no robe, si la tendencia es muy fuerte, aunque lo sepa teóricamente, va a robar. Entonces, incluso personas practicantes espirituales que leen las escrituras y practican el yoga, a veces puede que realicen actos que van en contra de sus propios principios. Y el Bhagavad Gita está diciendo que ¿qué se puede lograr con la represión? ¿Sí? O sea, simplemente por decirle que no lo hagan, lo van a hacer lo mismo, parece ser. Y es ahí donde nos quedamos. Y vamos a ir al texto 34. El Bhagavad Gita lo voy a leer. Que bueno, va a elaborar un poco en este tema que dice que se puede lograr con la represión. O sea, si ya estamos con tendencias muy arraigadas
que se llaman sanskaras, o sea, que vienen incluso pueden venir de la niñez y de vidas previas, si tenemos esas tendencias, ¿de qué sirven entonces las reglas de las escrituras que te dicen haz esto o no hagas aquello? Así como en una sociedad, ¿de qué sirven las leyes que le dicen a ciertas personas que hagan esto o no hagan esto? Por lo general, los que las siguen son los que ya tienen la tendencia a seguirlo, y generalmente los que tienen la tendencia a no seguir no siguen de todos modos las reglas, por más que las ven. Entonces este verso trata un poco de eso, si es necesario o no, o es inútil tener reglas, seguir, que existan mandatos en las escrituras, etcétera, etcétera. Con el mismo yoga, ¿no? Instrucciones. Entonces el verso dice, voy a recitar el mantra en glorificación a Krishna, que habla el Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Indriyasyarthe ragadvesha vyapastithau tayornavashan agakchet tauhyasya paripantinau. Les voy a compartir la pantalla, por ahí les resulta más fácil si lo pueden leer. A ver. Está. Está bueno, espero que lo puedan ver. Entonces, existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Entonces, aquí raga y dvesha significan, raga es apego o atracción y dvesha es aversión. Vasham significa estar controlado. Entonces dice, na vasham agachet, que uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión. ¿Por qué? Porque ambos, tau, son obstáculos, paripantinau, significa obstáculos, en el sendero de la autorrealización. La palabra paripantinau significa panta, o panti aquí, significa sendero, y pari se puede entender como enemigos, obstáculos. Entonces, enemigos en el sendero, cuando uno viaja en la ruta, en esas rutas desoladas, a veces puede encontrarse con ladrones en la ruta, porque hacen algunos trucos para robarle a uno. Entonces, en el mismo sendero espiritual, cuando uno está tratando de seguir el yoga, siguiendo las indicaciones del maestro espiritual, puede que a veces en el sendero se encuentre con obstáculos. Y esos obstáculos están relacionados con apegos y aversiones, que ahora vamos a leer el significado, cómo se explican. Y se explica que para poder vencer esos obstáculos, uno no debe dejarse llevar por este apego y aversión, porque son los mismos obstáculos en realidad. Son los mismos enemigos en el camino. Entonces, ahí es donde nos da ya un indicio del rol que tienen los mandatos, las reglas o los consejos que se encuentran en los libros de yoga, de los Vedas, de las escrituras. Aquí voy a leer el significado. Aquellos que están conscientes de Krishna se muestran reacios, naturalmente, a ocuparse en la complacencia material de los sentidos. Pero aquellos que no se encuentran en ese estado de conciencia deben seguir las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas. El disfrute desenfrenado de los sentidos es la causa del enjaulamiento material, pero aquel que sigue las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas no se enreda con los objetos de los sentidos. Por ejemplo, el disfrute sexual es una necesidad del alma condicionada, y el mismo se permite bajo la licencia de los vínculos matrimoniales. De acuerdo con las disposiciones de las escrituras,
está prohibido tener relaciones sexuales con cualquier otra mujer que no sea la esposa de uno. A todas las demás mujeres uno las debe ver como a su propia madre, pero a pesar de dichas disposiciones, el hombre aún se siente inclinado a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Esas propensiones deben ser contenidas, de lo contrario se volverán obstáculos en el sendero de la autorrealización. Mientras exista el cuerpo material, se permite satisfacer las necesidades del mismo, pero bajo reglas y regulaciones. Y no obstante, no debemos depender del control de esas concesiones. Uno tiene que seguir esas reglas y regulaciones sin estar apegado a ellas, pues la práctica de complacer los sentidos bajo regulaciones también puede llevarlo a uno por mal camino, de la misma manera en que incluso en los mejores caminos, paripantinao, siempre hay la posibilidad de un accidente. Ahí está la palabra paripantinao, que significaba obstáculos. Aquí Prabhupada está explicando con el camino, ¿no? Que incluso en un camino hay obstáculos siempre, o accidentes. Entonces, aunque los caminos sean mantenidos muy cuidadosamente, nadie puede garantizar que no habrá peligro en ellos, ni siquiera en el más seguro de todos. El espíritu de disfrutar de los sentidos ha estado vigente durante muchísimo tiempo debido a la asociación con la materia. Este espíritu que aquí Prabhupada menciona de disfrutar de los sentidos también se conoce como vasanas o samskaras o swabhavas, que son impresiones o huellas sutiles que quedan debido a experiencias de vidas previas. Son como memorias que están grabadas en lo que se conoce como el cuerpo sutil, Linga Sharira, que acompañan a través de las diferentes reencarnaciones al alma. Y esos vasanas no son necesariamente siempre positivos, y incluyen las tendencias que ya tenemos a ciertos gustos y aversiones, como aquí en este caso está dando el ejemplo de un muchacho que se siente atraído por una mujer. Eso ya viene de impresiones previas y se manifiesta en el tipo de cuerpo que uno tiene, en el tipo de mentalidad que uno adquiere y que va manifestando en esta vida. Entonces, por lo tanto, dice Prabhupada, a pesar del goce regulado de los sentidos, hay mucha posibilidad de caer. Así pues, también debe evitarse por todos los medios cualquier apego al disfrute regulado de los sentidos. Pero el apego al estado de conciencia de Krishna, o actuar siempre en el amoroso servicio de Krishna, lo desapega a uno de toda clase de actividades sensoriales. Entonces, aquí Prabhupada está poniendo por encima de las regulaciones de las escrituras otra solución, que es el estar abocado o dedicado a Krishna, desarrollar atracción por Krishna. Eso es más poderoso que simplemente seguir reglas. Porque cuando se siguen las reglas, como se ha explicado, a veces las tendencias están tan arraigadas que nigraha kim karishyati. ¿Qué se puede hacer? Aunque estén las reglas, o sea, no se puede reprimir esa tendencia, va a salir a flote. Pero hay una manera de sobreponerse a esas tendencias, y es por medio del apego a Krishna. Y más elaborado, como se explicó antes, por medio de ofrecer las actividades o de alguna manera vincular las tendencias, espiritualizarlas de alguna manera. Hay formas, existen formas, para eso están los maestros espirituales. Entonces uno puede utilizar sus tendencias naturales que están tan arraigadas, guiarlas de una manera que lo ayuden a uno a elevarse y no que lo tiren abajo. Entonces, Prabhupada dice, pero el apego al estado de conciencia de Krishna o actuar siempre en el amoroso servicio de Krishna
lo desapega a uno de toda clase de actividades sensoriales. De modo que nadie debe tratar de desapegarse del estado de conciencia de Krishna en ninguna etapa de la vida. Desapegarse de toda clase de apegos sensuales tiene, en fin de cuentas, el único propósito de que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna. O sea, el apego, o sea, el desapego, como se habla aquí de actividades que no lo conducen a uno a mejorar o avanzar en la vida espiritual, como por ejemplo, acá se dio el ejemplo de engañar, por ejemplo, o el esposo engaña a la mujer, o la mujer engaña al esposo. Hay innumerables formas de realizar actividades que no son recomendables. Pero la finalidad del yoga no es desapegarse de esas actividades o dejar de hacerlas simplemente, sino que la finalidad es situarse en el plano de conciencia de Krishna, y ese tipo de tendencias son paripantina, un obstáculo en el sendero espiritual. Por eso se busca una forma en el yoga de no solo de evitarlas, pero sino de reencaminarlas, ¿no? Sino tratar de entender de dónde vienen y reencaminarlas, o digamos conducirlas, volverlas conducentes al progreso espiritual. Entonces, volviendo al verso, en este verso se utiliza la palabra indriyasya, que significa de los sentidos, y se le utiliza 2 veces, indriyasya, indriyasya arte. Arte significa objetos de los sentidos. Entonces, se está enfatizando, según los acharyas o los maestros explican, que esta palabra se usa con 2 veces para enfatizar que es lo arraigado que están, ¿no?, a los objetos de los sentidos. Los objetos de los sentidos son lo que corresponden a los sentidos. El objeto del sentido de la vista es la forma, el objeto del sentido del olfato son los aromas, el objeto del sentido del oído son los sonidos, y así el de la lengua son los gustos, los sabores. Entonces hay 5 sentidos para relacionarse con el mundo, para entrar en contacto con el mundo y obtener conocimiento de él, que son de vuelta la vista, el oído, el olfato, el tacto, que entra en contacto con las texturas. Y debido a ese contacto y las experiencias previas, emitimos con nuestra mente, o sea, elabora, procesa esa información y determina si es agradable o desagradable. Entonces hay personas que les gusta la comida picante, los sabores picantes, y otras que lo rechazan. Y eso está programado de alguna manera ya para que a uno le guste o no le guste. Se puede cambiar, pero está programado y puede venir ya sea de esta vida o de vidas previas. Y así viene la orientación sexual, también puede venir de vidas previas, y bueno, el cuerpo que uno tiene ya indica, pero como sabemos puede incluso uno tener tendencias diferentes a las que le pueden haber indicado el cuerpo. Después están las tendencias a los trabajos, los gustos. Hay gente que le gusta estudiar ya desde niño, otros que nunca desarrollan un gusto por el estudio, pero tienen habilidades y gusto por otras actividades y lo hacen de manera espectacular. Toda esa variedad de gustos y aversiones a otras actividades tienen raíz en vidas previas. Y debido al karma, o karma daiva netrena, debido a los deseos, y ayam vapi shmaram bhavam, al momento
que cuando uno va a morir, el estado de conciencia que uno tiene, ese estado de conciencia tiene en esta vida. Por eso lo que somos hoy no es muy diferente de lo que podríamos haber sido en otra vida. Así como hoy, no, por ejemplo, yo no soy muy diferente a lo que era hace 20 o 30 años. Si bien hay cambios, pero no es que uno es directamente, completamente otra persona. Todavía están muchas cosas, tendencias arraigadas. Así que no es difícil darse cuenta que uno era en una vida pasada en ese sentido. No eras muy diferente de lo que eres hoy. O sea, si eres una persona bondadosa, probablemente lo eras antes, y si eres muy envidiosa, probablemente también lo eras antes. Entonces, hay una pregunta que surge en esta sección y en este verso, que es ¿cuál es el valor de tener reglas y regulaciones si están estas tendencias? Entonces, ¿cuál es la función? Porque están por algo los mandatos de las escrituras. Entonces, Prabhupada explica, ahí dice, por ejemplo, el disfrute sexual es una necesidad del alma condicionada y el mismo se permite bajo la licencia de los vínculos matrimoniales. Y ahí nos da una idea, Srila Prabhupada nos da una idea de de qué función tienen en realidad esas reglas y regulaciones. Por ejemplo, el matrimonio no prohíbe la relación sexual, por ejemplo, pero sí la restringe. En la cultura nuestra la restringe de quizás un muchacho o una muchacha quieran tener muchos novios, muchas novias, y en la tradición en la que vivimos, en la cultura en la que vivimos, le dicen, bueno, pero te tienes que decidir por uno o por una y casarte y luego serle fiel. Eso es una forma de control, digamos, encauzar esa tendencia a estar con personas del sexo opuesto de una manera íntima. Se puede lograr mediante el matrimonio para que no perjudique tampoco el camino espiritual. Y que, o sea, que uno no esté distraído todo el tiempo con quién voy a estar. No, ya te decides con quién estás y ya puedes seguir avanzando en otras cosas, en la relación, etc. Ese es solo un ejemplo que está dando Prabhupada de cómo, de una función que pueden tener las regulaciones de las escrituras. No es prohibir la tendencia, sino encauzarla. Pero aún así, vemos que, por ejemplo, la monogamia no es, a pesar que es aceptada, en la realidad, en algunos casos, no en todos, en los matrimonios a veces se encuentran con engaños. Porque y a veces la persona no quiere engañar a su ser querido, pero se ve a veces forzada. Esa va a ser una pregunta que va a hacer Arjuna después, cómo es que uno se ve forzado a actuar en contra de sus propios etos, de su propia ética. Entonces, eso, igualmente alguien que está tratando de dejar de fumar sabe que fumar es malo, pero aún así a veces fuma. Y no es que quiera hacerlo, porque lo quiere dejar. Entonces, en la psicología explican también, en términos simples, que hay dos factores que la mayoría de la gente trabaja cuando tiene con tendencias, cuando tiene tendencias que no quiere hacer, maneja con el no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, y el otro es lo quiero hacer, ¿no? Hay actividades que uno quiere hacer y otras que no quiere hacer. Algunas actividades como dijimos, que vayan en contra de no solo de principios espirituales, porque pueden ir en contra de las leyes de la sociedad y meterlo a uno en problemas. Esto es más universal, no es tanto algo perteneciente a una religión, a un sistema de yoga.
Y, y lo que explican los psicólogos es que hay que agregarle un factor más, es el quiero. O sea, es no lo haré, lo haré, y la otra, lo que puede ayudarlo a uno a cambiar es quiero hacerlo, que en términos del yoga sería el conocimiento espiritual. O sea, ¿qué es lo que cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Entonces, cuando hay una parte cognitiva también que puede ayudar, que es conocer por qué uno va a hacer algo o por qué no lo quiere hacer. O sea, ese es realmente yo quiero hacerlo, y ahí eso hace lo diferencia uno del deseo y la persona. O sea, ahí está lo que uno realmente busca en la vida, y los deseos se ven como tercera persona. O sea, están ahí. El Gita lo explica eso como Apurya Manam, Achala Pratishtam, en el capítulo 2, texto 70, que habla que los deseos, todas las tendencias, las inclinaciones son como ríos que se funden en el océano, pero aún así el océano permanece siempre tranquilo, digamos, a pesar de esas entradas de los ríos. De la misma forma, un sabio, o un yogi o un practicante espiritual que es avanzado, vea esos deseos que están ahí, no los ve como propios, sino los ve como esos ríos, como algo que es aparte de él o de ella, y busca no perturbarse con esos deseos, porque está en el quiero. O sea, ¿qué es lo que yo necesito o quiero? Soy diferente de eso. Entonces no es tanto lo haré o no lo haré, sino que me conviene, digamos. Aún así, de vuelta, esas soluciones que también que se explican en el Bhagavad Gita, el sabio que no se perturba, cómo lograr eso, es difícil, y se explica que incluso grandes sabios, como en el texto anterior, Vipaschita, los sabios, muchas veces también caen de vuelta en las actividades que no querían, que habían dicho, habían intelectualizado que no, eso no es lo que yo quiero para mi vida, y aún así lo hacen. Entonces, aquí en el significado, Prabhupada nos da la clave, que es el servicio amoroso del Señor. En realidad, hay otro factor para el autocontrol que va más allá de técnicas. Y este factor es el factor del amor. O sea, Bhaktivinoda Thakur, uno de nuestros grandes maestros en la tradición del yoga, del Bhakti Yoga, él explica que las actividades se pueden hacer en 4 niveles, motivadas por 4 tipos de motivaciones, que uno es el miedo, después está el deseo, el deber y el amor. Y de las 4, el deber y el amor son las más efectivas, y entre el deber y el amor es más poderoso. Entonces, en el plano del deber, lo beneficioso es que uno puede, quizás no siempre, pero en la mayor parte del tiempo, si lo hace bien al deber, se puede sobreponer a los apegos y aversiones o a las inclinaciones que uno tiene, que no quiere actuar en conformidad con ellas. Eso se puede lograr, por ejemplo, de vuelta, con el ejemplo que dio Prabhupada del matrimonio, pero en cuestiones, por ejemplo, de ocupaciones. Cuando uno se ocupa en actividades que son su deber porque las tiene que hacer, y no tanto porque le gusta necesariamente, o sea, no solamente porque me gusta esta actividad, sino porque es mi deber. Por ejemplo, uno de los deberes más comunes es el de ser padre o madre, ¿no? Así, o ciudadano, de deberes civiles. Pero, por ejemplo, en el deber, por un lado están los deberes de los padres. Esos deberes generalmente son hechos por amor. Tienen un deber legalmente, existe un deber, pero naturalmente se realizan por amor. Y los deberes civiles generalmente son por deber, como quizás votar hoy en día, por ejemplo, usar mascarilla. O
sea, en algunos países es obligatorio. Entonces, es más allá, bueno, me gusta usarla o no me gusta usarla, bueno, la uso porque, bueno, ya es mi deber, no sé, me obligan a hacerlo. Y uno se puede sobreponerse sobre los gustos de uno, porque si fuera por los gustos, quizás nadie usaría una máscara. Igualmente, en el trabajo, en el colegio, a veces tiene que uno vestirse de cierta manera o hablar de cierta manera. Y todo eso lo hace a veces en contra de sus gustos, pero lo hace por una cuestión de deber. Ir a trabajar todos los días, aunque uno esté cansado, también es el deber lo que lo lleva a uno. Claro, motivado por otros factores como un sueldo, etc. Pero es con base a la idea del deber, de que uno se comprometió a cumplir con esos deberes. Pero de los dos, las actividades que hacen los padres generalmente tienen más duración, digamos, tienen menos fracasos, en el sentido del, por ejemplo, de darle de comer a los niños. Es muy raro, bueno, pasa, pero en un padre o una madre normal es muy raro que se olviden de darle de comer a sus hijos o por días, o que no se quieran levantar para cambiarle los pañales al bebé. Eso es muy raro, lo hacen naturalmente por amor, incluso aunque estén enfermos, lo van a hacer porque están motivados por el amor. En cambio, cuando uno está motivado por el deber, puede que lo haga, pero ya a veces no le da, no es tan fuerte como con el amor. Y en el plano, llevándolo al plano del camino espiritual, cuando nos guiamos solo por las reglas y las regulaciones de las escrituras, a veces no tenemos con eso la fuerza suficiente como para comprometernos en nuestras prácticas espirituales, simplemente porque se tiene que hacer de cierta manera, o nos han dicho que se haga, o el maestro espiritual dice hazlo así. Un plano más elevado es si uno tiene afecto por el maestro espiritual, por el profesor espiritual, que le da unas instrucciones y uno las quiere seguir para no fallarle quizás al maestro espiritual, o en honor del maestro espiritual, lo hace, o en honor de Krishna. Esa es una fuerza mayor. Baladeva Vyadabhushana, él explica, el Bhagavad Gita está dedicado a Baladeva Vyadabhushana, Prabhupada se lo dedica por su hermoso comentario al Vedanta Sutra. Y bueno, y en este significado, él explica que en realidad las tendencias que tenemos, que se llaman vasanas, swabhavas o samskaras, cuando son muy fuertes, no se pueden sobrellevar mediante reglas y regulaciones, y no se pueden ni siquiera llevar por medio del karma yoga, no se pueden detener. Pero sí se puede detener por medio del bhakti yoga, y específicamente por medio de la compañía de personas santas. Se explica allí. Él explica que la elección siempre está ahí, el libre albedrío de lo que uno va a hacer, o sea, en el autocontrol siempre podemos tener una decisión, por eso se llama autocontrol. No estamos completamente desamparados, o sea, no somos robots, siempre estamos tomando una decisión, pero cuando las tendencias están tan arraigadas, la decisión siempre es la errónea. Y para poder hacer un cambio de decisión se necesita una compañía espiritual, el satsanga, que se glorifica tanto en el Bhagavatam, la compañía de personas santas, de Vaishnavas, o de personas de cualquier credo, pero que manifiesten cualidades santas. Estar en ese entorno lo lleva a uno a cambiar sus hábitos arraigados, en la manera en que uno lo quiere hacer. Ese es el factor que no tienen en cuenta, por ejemplo, tampoco ni en la psicología, ni en los procesos como en el Jnana Yoga o en el Karma Yoga desprovisto de conciencia de Krishna. No se le da la importancia debida al poder del satsanga.
un ejemplo de eso para terminar, para ir cerrando, es el ejemplo de, hay varios, pero uno de ellos es de Mrigari, que él era un cazador de animales y tenía una tendencia muy fuerte a hacer sufrir los animales. No solo los mataba de a poco, los dejaba moribundos y disfrutaba de verlos sufrir. Y tuvo un encuentro fortuito con Narada Muni, con un sabio, con un santo, tuvo satsanga, y debido a ese contacto con el sabio, gradualmente cambió sus hábitos. En primera instancia, cuando el sabio le dijo que deje de matar a los animales, él pensó que no podía hacerlo. Y porque le dijo que esto lo he hecho en tradiciones, en mi familia lo ha hecho por generación y generación. Esta actividad es mi medio de vida y es lo que a mí me gusta hacer. Y Narada Muni le instruyó, bueno, por lo menos mátalos, no los dejes a medio morir, al menos. Y luego le mostró todo el sufrimiento por medio de sus poderes místicos, como si lo hubiera mostrado hoy en día un video de PETA, esos de animales, cómo sufren los animales en el matadero, etc. Él le dio una visión de cómo sufrían los animales con sus actividades de cazador y todo lo que él iba a tener que también pagar, ¿no? Por las reacciones que le iban a venir por esa actividad. Y ahí sí, ahí le tocó duro y le dio una instrucción, Narada Muni, muy simple, que era de dejar todo y que rompa su arco. Y claro, no fue nada fácil. Pero tuvo fe, desarrolló de alguna manera un afecto por Narada Muni en ese intercambio, debido a la energía espiritual de Narada Muni, y decidió tener fe en él, y esa fe, esa confianza de que sí él podía cambiar, de que él tenía la capacidad de cambiar, basándose en la potencia de la instrucción de su maestro. Con esa convicción dejó todo y con la esposa se fueron a vivir a una choza y adoraban una planta de tulasi, una planta sagrada que ayuda también o fomenta el bhakti, así como existen piedras que la gente usa para, no sé, para le da diferentes usos que ayudan a veces a eliminar estrés, etc. Bueno, existe una planta que al entrar en contacto con ella anima a la devoción, tan del corazón. Y al ellos adorar esa planta y seguir la instrucción del maestro, al cabo de un año, Mrigari no podía ni siquiera matar una hormiga. Cuando lo fueron a visitar su maestro con un amigo, Parvata Muni, y lo vieron, Mrigari se puso muy contento y comenzó a correr hacia ellos, pero cuando corría se dio cuenta que estaba lleno de hormigas en el camino, así que se detuvo y comenzó a separar las hormigas del camino. Y viniendo de un cazador tan feroz como Mrigari, ese comportamiento era testimonio del poder de la compañía del satsanga, que puede quebrar hábitos tan arraigados como los que tenía Mrigari. Ese es un ejemplo que se da en el Chaitanya Charitamrita del poder que tiene la compañía para modificar esos samskaras que están allí, están arraigados y a veces pensamos que nunca los vamos a cambiar, pero sí se puede. Incluso científicamente se explica que cuando uno tiene la apertura mental de saber que puede cambiar, es más fácil que ocurra el cambio que cuando uno se etiqueta a uno mismo y dice yo soy de esta manera, yo no puedo cambiar, yo soy, en esta vida no voy a poder lograr la perfección espiritual o en esta vida no, porque ya tengo esto, está muy arraigado. Cuando se tienen esas creencias fijas es más difícil que, obviamente, la predicción es que no va a cambiar uno, pero cuando se tiene la confianza de que sí se puede, y sobre todo cuando la confianza viene del poder del bhakti, del poder del yoga, entonces siempre hay esperanza de que uno pueda mejorar, ir modificando gradualmente sus actos. Entonces voy a terminar aquí. El
el verso, para cerrar, nada más digo digamos, recapitulo con el verso que decía que Indriyasya Arte, que los sentidos se ocupan están, digamos, desarrollan apego y aversión a los objetos de los sentidos, y ese apego y aversión, Vyavastitau, está arraigado, ya está fijo, pero se puede ir regulando, siguiendo reglas de las escrituras, se podría ir modificando, pero como explica en el significado Prabhupada, a veces puede que fallemos también. La forma más efectiva de no fallar es ir por encima de esa regla, o sea, seguirlas, pero seguirlas por amor, o sea, porque hay una emoción, un vínculo ahí más profundo con Dios o los maestros espirituales o los compañías de personas santas, la comunidad, etc. Entonces, eso es lo que ayuda. Se lo leo al verso: existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Entonces, aquí hay algún comentario, creo, o una pregunta de Tito, Hare Krishna Tito, reverencias. Dice, existen tendencias colectivas, por ejemplo, a la depresión, culturalmente, por ejemplo, el tango, la protesta, etc. Bueno, se debe referir hay muchos tangos, canciones que son bastante tristes. Por lo general, no todos los tangos son así, pero hay, y explica si hay tendencias colectivas a la depresión. O sea, como compartimos uno de los factores del karma, de los resultados, que se llama Prarabdha Karma, o el karma que cosechamos en esta vida, Prarabdha Karma, se manifiesta en el lugar donde uno nace también. Por lo tanto, todos los que nacen en un lugar comparten de alguna manera un karma. Y dentro de ese lugar se encuentran también la cultura de ese lugar y las tendencias. Por eso puede haber, claro que la individualidad siempre es más importante, pero en rasgos generales, incluso a nivel social, a veces se caracterizan a las personas y se hacen incluso encuestas de cuáles son los países más felices. En un año me acuerdo que salió México, en otro salió Bangladesh, que generalmente son países que no son del primer mundo, pero ahí, bueno, ahí se pueden ver tendencias por medio de las ciencias sociales. A veces se ven tendencias, que hay países que tienen más tendencias a la satisfacción, y hay otros países que tienen más altos índices de suicidios que otros, y eso se puede entender también como una especie de un karma colectivo. Pero claro, no se puede simplificar tanto, ¿no? De esa manera, ¿no? Porque naciste en este país, por eso ya tengo depresión o algo así. Pero sin duda que se comparten tendencias. Por eso se nace en un mismo lugar, y podemos ver cuando uno viaja al exterior o vive en otro país. Por ejemplo, a mí me pasa que si yo encuentro un argentino, una vez aquí en Chicago, distribuyendo libros, por ejemplo, si veo que es argentino y yo le digo, tú eres argentino, inmediatamente hay una conexión ahí. Quizás eso no pasa en Argentina, porque somos todos argentinos, pero en el exterior no le importa ya que soy Hare Krishna ni nada, pero dice, argentino, y nos ponemos a hablar inmediatamente ahí. Y a veces si lo invito al templo, tiene más probabilidades de venir que alguien que no sea argentino, porque ve una conexión ahí. Está en un lugar que no ve gente donde comparte tendencias y cultura, entonces es natural que uno se siente inclinado a relacionarse con personas que comparten la cultura. Y todo eso está relacionado también con el karma, o sea, compartimos alguna parte del karma, entonces sufrimos las mismas, por ejemplo, si el país está en malas situaciones, lo sufren todos los argentinos. Y igualmente cuando gana un equipo de fútbol,
lo disfrutan ellos, se disfrutan la reacción, ese karma, o sea, ese pradapta karma y también la tristeza, ¿no? Argentina tiene muchas razones de tristeza, así como muchos países, y bueno, y se comparten, pero no nos sentimos identificados con los sufrimientos de otros países. Cuando uno, a menos que uno, claro, desarrolle el para-dukkha dukkhi, que es la conciencia espiritual en la que uno percibe el sufrimiento de los demás como suyo, y eso ya no es por karma, es por compasión. Y bueno, y siente compasión para con todos. Entonces sí, la respuesta es que sí existen tendencias, pueden existir tendencias colectivas. Incluso se pueden generar tendencias colectivas. Hay los ambientes, por eso es que Prabhupada creó templos, porque, o por ejemplo el Bhagavad Gita que dice Dharma Kshetre Kurukshetre, que dice que el lugar de Dharma, Kshetra, le daba miedo a Dhritarashtra, porque el lugar tenía una influencia espiritual en las personas que estén en ese lugar. Entonces él tenía miedo que sus hijos, que tenían una tendencia en realidad al poder, podían renunciar a querer tener el poder debido a la influencia del Dharma, del Kurukshetra, de la influencia espiritual del lugar. Entonces los entornos también pueden generar tendencias colectivas. O sea, un templo puede generar un cambio en un lugar, en un barrio, en una comunidad, cuando hay un templo, cuando hay una deidad, porque generan una influencia en el entorno, de la misma forma que si en un barrio se abre un bar o un lugar donde, no sé, o un lugar donde haya actividades muy, no sé, como que se torturen animales, todo también va a generar una influencia en ese lugar, en ese barrio o en ese país. Entonces también conociendo eso, también los Vaishnavas, o sea, cambian las tendencias en los lugares al generar oportunidades para despertar a cualquier samskara que uno tenga sobre la vida espiritual o sobre algo cuando ve o está en contacto con algo espiritual. Entonces, por eso nosotros tenemos un devoto aquí que conoció la conciencia de Krishna a los 15 años, aquí en Chicago, y todo por un libro, ¿no? Y le despertó algo que tenía, y ya de los primeros días que venía al templo ya estaba cantando 16 rondas. Sí, vino y ya empezó a cantar. Nunca nadie le tuvo que decir nada, de que se levante temprano, esto, aquello. Y hoy, hasta el día de hoy, sigue como monje. Y bueno, esas son, así también el entorno, el hecho que estén libros en la calle, que haya monjes en la calle, también genera un entorno y ayuda a despertar alguna tendencia espiritual que uno tenga, que se despierte otra vez. Cristina Seguel dice que personalmente ha asistido a templos hasta querer vivir allí para tener ese satsanga, porque sé que es lo que necesito. Solo no puedo más, dice. También una vez vino ahí con un maestro de Mendoza y le dije, si quiere voy para allí y hago todo lo que me diga. Necesito esto porque no obtuve apoyo ni alianza. ¿Por qué puede ser? Bueno, cada caso, Cristian, no sé cómo, o sea, gracias por dar algunos detalles, pero los casos particulares por ahí puede haber muchos factores, pero qué bueno, o sea, que vos, o sea, quieres tener una experiencia espiritual porque ves que te hace falta algo más. Ahora bien, una razón quizás puede ser que no es la única forma de obtener el satsanga vivir en un templo. Existen muchas formas de obtener el satsanga, si bien esa es una. Y también requiere un entrenamiento, ¿no? Antes, para el hecho de irse directamente a vivir a un templo, hay un entrenamiento previo que se requiere. Pero sí hay, y es bueno, ese entrenamiento en realidad que no tiene que puede ser previo, puede ser para que uno directamente no tenga que vivir en un templo, por ejemplo, es generar satsanga en el hogar de uno,
Y hoy en día, por ejemplo, por medio de Internet, como lo estás haciendo ahora, o sea, vinculándote con otras personas por medio en las redes sociales, son formas de satsanga. O sea, una es leyendo los libros sobre Krishna, que hablan acerca de Krishna. Otra es hablando con personas acerca de Krishna, haciendo amistad con personas que están vinculadas con Krishna, con Dios, con la espiritualidad. Y para generar una relación con ellos, se explica que hay diferentes tipos de relaciones que uno puede hacer, como aceptarle, si a uno le invitan a comer comida ofrecida a Krishna, o hacerles algún regalo, contarles confidencialmente algunas cosas para que lo ayuden a uno. Pero hay muchas formas para generar satsanga, y el templo no es la única, pero si bien es una alternativa que está ahí, pero depende el templo, el lugar, hay circunstancias que se viven en cada lugar, también en cada templo, y también se tienen diferentes requisitos también para vivir en un templo o algo. Y a veces puede que una persona no digo que sea tu caso en absoluto, pero te lo comento, a veces, por ejemplo, yo mismo, hay gente que ha querido vivir aquí en el templo de Chicago y a veces le digo que mejor que no por ahora, porque a veces uno ve que por la experiencia que no es necesario vivir en un templo en ese momento, porque puede hasta ser contraproducente si uno no está muy familiarizado con ciertas técnicas espirituales que ya son necesarias una vez que uno vive en el templo. Entonces puede que genere, en vez de satsanga, uno termina, por ejemplo, si uno idealiza a los practicantes espirituales como que son todos perfectos los que viven en el templo, y luego va a vivir al templo y ve que alguno no hace las cosas perfectamente, o no lo hace bien, o se enoja, o manifiesta una cualidad baja, uno naturalmente va a criticar, etc. Y después de todo, el estar ahí en ese lugar, en ese templo, lo que hace es nomás que termine peleando con otros practicantes espirituales, porque tenía quizás una idealización que sobrepasaba la realidad. Entonces también, por eso se necesita una cierta madurez y entrenamiento, también para aprovechar al máximo esa experiencia, y de vuelta podés tener muchas otras experiencias mientras tanto, para descubrirte, conocerte más a vos mismo, para ver si sería algo apto para vos, o también a veces en algunos lugares uno hace un arreglo de estar un fin de semana en un templo, o unas horas haciendo. Ahora, claro, no se puede por toda esta pandemia, pero cuando pase puedes hablar de ir a participar en eventos, a veces quedarte a ayudar a limpiar, hacer muchas cosas uno puede hacer, y va generando amistad con los miembros del templo, con los que viven allí. Y naturalmente eso puede llevar a que un día quizás uno pase una experiencia de vivir un tiempo ahí y luego regresar a hacer las cosas que uno hace con más convicción y con más conocimiento espiritual. Así que bueno, gracias Cristian por tu pregunta. No, es más amplio, puedes discutirlo con otros practicantes espirituales también, pero sí, gracias, y qué bueno que tengas esa idea de querer mejorar espiritualmente, querer avanzar. Tito dice, dice que la manipulación de la opinión pública y redes sociales generan tendencias también. Sí, bueno, eso las despiertan somos personas de fe, o sea, de fe, de confianza, de querer, depositamos nuestro corazón. Shraddha significa depositar de fe, pero también significa depositar el corazón en algo, ¿no? Plasmar, poner tus emociones, todo en algo. Y ya tenemos esa tendencia natural a hacerlo. Por eso, si no hay religión, lo mismo lo vamos a hacer en algo. Y hay una teoría que se llama la teoría del terror, que explica que si no tenemos una religión y como tenemos la tendencia natural a no querer morir o a evitar la muerte, buscamos también, depositamos nuestra fe en íconos en símbolos de eternidad. Y estos símbolos de eternidad antes eran las iglesias,
en otras épocas. O sea, esos son análisis que hacen los psicólogos, pero está relacionado. La gente deposita eso como ellos lo entienden, ¿no? Y depositan su fe ahí. Pero hoy en día, esos símbolos de eternidad son las marcas como Apple, Microsoft y también marcas de ropa, porque esas marcas sobreviven, uno va a destruirse, o sea, uno va a morir, pero esas marcas van a seguir. Y esas marcas también marcan tendencias. De hecho, hoy en día, en realidad las fábricas, las marcas, a veces no fabrican nada, solo venden la marca a empresas en otros países para que hagan ese producto de la marca, digamos. Alguien podría comprar, no sé específicamente los detalles, pero por dar un ejemplo, no sé, Gillette, por ejemplo, tiene, lo único que existe es la marca, pero son otras diferentes gente en partes del mundo hacen los productos. Y bueno, y en las redes sociales sí se pueden crear tendencias de diferentes maneras y hay estudios que se hacen en el marketing, todo para generar deseos en las personas por productos que no necesitan, ¿no? Generar necesidades. O sea, se pueden manipular, somos manipulables. De la misma forma, somos manipulables espiritualmente. Entonces, los Vedas, el Bhagavad Gita y los Vaishnavas que están en la calle, quizás distribuyendo libros, están manipulando a la gente espiritualmente. O sea, es bueno. Lo que es malo es manipularlos para que no se acerquen a Dios, para que gasten su dinero simplemente. Pero bueno, manipulación en el buen sentido, me refiero a que están degenerando deseos, pero que en este caso en realidad sí están arraigados en el alma, que es el deseo de la felicidad, pero le están dando un producto que sí les puede dar una satisfacción plena. En cambio, las otras tendencias se manipulan digamos, el deseo arraigado que tenemos de ser naturalmente felices, de estar satisfechos, con productos que realmente nos van a satisfacernos. ¿Sí? Y ya lo saben que no, y aún así dicen que sí, porque es la parte, es cómo se maneja esas ventas, ese marketing. Entonces constantemente se generan productos nuevos, películas nuevas, todo nuevo, porque en realidad el mundo material es aburrido. Es tan aburrido que hay que hacer todo el tiempo cosas nuevas, si no la gente se nos aburre. En cambio, las culturas espirituales se ve que permanecen iguales por miles de años, como la cultura espiritual védica, son las mismas historias, o sea, el Mahabharata, el Ramayana, y todavía pueden seguir entreteniendo y animando a personas, incluso en la India, cuando dan la serie del Mahabharata, se detienen todo. La gente se está en un taxi, paran y entran en un bar para ver el Mahabharata. Esas historias siguen siendo atractivas, pero tienen la potencia de generar un cambio en las personas, un cambio espiritual. Con esto no quiero decir que estoy en contra de que se hagan películas o cosas así, simplemente hablando de una realidad. La realidad es que si nos quitan todo eso, son todas distracciones, nos vamos a preocupar por la muerte, por la realidad, ¿no? por qué hacemos con nuestra vida. Vamos a pensar, quizás vamos a tener que filosofar un poco más ante la ausencia de todas las distracciones que son para entretenernos. Bueno, creo que abrazos, Madhava Govinda. Bueno, gracias a todos, gracias a Miguel, gracias a Jessica, gracias Cristian, gracias a Tito, gracias a Laura, gracias a Carolina, gracias a José, a Leandro, a Ananda y Goranga. Bueno, a todos, para vos que ya les habíamos agradecido. Entonces voy a terminar aquí. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, les deseo una excelente semana en conciencia de Krishna y en todos sus esfuerzos.